El picaporte no giraba. Movió las llaves de nuevo a las 12:43 de la tarde, frustrado después de un largo turno de mañana, cuando lo escuchó. Un maullido suave y desesperado que venía justo debajo de él. Miró hacia abajo y se le cortó la respiración. Allí, sentado en su felpudo, había un gatito bengalí con los patrones de rosetas más impresionantes que había visto en su vida. Pero algo andaba terriblemente mal. Este gato de aspecto exótico estaba desnutrido, su pelaje dorado opaco y enmarañado, y lo miraba con ojos ámbar que parecían suplicar solo una cosa: ayuda. Ahora, lo que hizo este momento tan inusual fue esto. El gatito no corrió cuando él se movió, no siseó ni retrocedió. En lugar de eso, levantó una patita diminuta y tocó su pierna, como si lo estuviera eligiendo allí mismo en su puerta. Y si alguna vez un animal te ha elegido de la nada, conoces esa sensación de destino mezclada con pánico total. Dale al botón de suscribirse porque lo que pasó después cambió ambas vidas de formas que nadie pudo predecir. Se agachó lentamente. De cerca, el gatito se veía aún peor. Costillas visibles a través de su pelaje bengalí exótico, pelaje irregular con parches calvos, y estaba delgado, demasiado delgado para su tamaño. Pero esos ojos ámbar se clavaron en los suyos con una intensidad que detuvo su corazón. ¿Estás bien, pequeña?, susurró. El gatito maulló de nuevo, más suave esta vez, y luego presionó su pequeña cabeza contra su mano. Eso fue todo. Decisión tomada. La levantó, pesaba casi nada. Abrió su puerta y la llevó adentro. El apartamento estaba tranquilo, simple de soltero. Puso al gatito en el suelo de su sala y ella inmediatamente comenzó a explorar, olfateando todo con curiosidad cautelosa. Sus movimientos eran tambaleantes, débiles pero decididos. Los bengalíes no eran gatos callejeros. Esta era una raza cara, lo que significaba que alguien la había perdido o, peor, la había abandonado. Agarró su teléfono y tomó una foto, publicándola en grupos locales de mascotas perdidas mientras revisaba su cocina. Sin comida para gatos, obviamente. Encontró algo de pechuga de pollo simple, la cocinó rápidamente, la desmenuzó en pequeñas partículas y la puso en un plato. El gatito, a quien había empezado a llamar Sara porque parecía un pequeño gato salvaje de algún lugar exótico, se acercó a la comida con cautela. La olfateó, lo miró, luego volvió a la comida. Entonces comió como si no hubiera visto comida en días. Entre bocados, seguía mirándolo, como si estuviera verificando que no se la quitaría. «Tómate tu tiempo», dijo suavemente. «Nadie te la va a quitar». Sara terminó de comer y luego hizo algo que lo golpeó directo en el pecho. Caminó hacia donde él se sentaba en el suelo, se subió a su regazo y simplemente colapsó allí, sin ronronear todavía, solo existiendo, respirando, siendo sostenida. Él se quedó congelado, este gatito extraño confiando en él completamente, y algo cambió en todo su mundo en ese momento. Para las 2 p.m., su teléfono explotó con respuestas, pero ninguna de un dueño. Un mensaje destacó: «Eso es definitivamente un bengalí. Esos gatos cuestan entre 1.200 y 2.500 euros. ¿Alguien perdió una fortuna o la abandonó? Por favor, llévala al veterinario ya». Miró a Sara, ahora durmiendo en su regazo, y tomó una decisión instantánea. Llamó a la clínica veterinaria de emergencias. «Encontré un gatito bengalí. Está desnutrida y necesita atención inmediata. ¿Qué tan pronto puedo llevarla?». La visita al veterinario reveló el daño completo: desnutrición severa, deshidratación, ácaros en los oídos, parásitos intestinales e infección respiratoria. La doctora Chen examinó a Sara cuidadosamente. «Tiene tal vez 4 meses y pesa 1.4 kilos. Debería estar cerca de 2.3 kilos. Alguien descuidó mucho a este gatito. Con el cuidado adecuado se recuperará, pero será caro». Había conocido a Sara exactamente 2 horas atrás. Su brehijo lógico decía que esto era una locura, pero miró esos ojos ámbar observándolo desde la mesa de examen y recordó cómo ella lo había elegido. Levantó su patita y tocó su pierna como si supiera que él era su única oportunidad. «Hazlo todo», dijo, «lo que necesite». La semana 1 fue un caos. Medicamentos cada 8 horas, comida especial alta en calorías, monitoreo constante. Puso alarmas durante toda la noche.
Sus amigos pensaron que había perdido la cabeza. «Tío, es solo un gato», dijo Marcos. Pero Sara no era solo un gato. Ella la había elegido. Y cada vez que cuestionaba la decisión, ella se acurrucaba contra su pecho y él recordaba ese momento en su puerta. Para la semana 2, comenzó a suceder algo hermoso. El pelaje bengalí de Sara comenzó a brillar. Esos patrones de rosetas comenzaron a emerger con detalles impresionantes. Oro, bronce y negro en patrones que parecían tintados a mano. Ganó peso, pasando de esquelética a tener forma de gatito real. La verdadera transformación fue conductual. La primera vez que Sara jugó llamando a un ratón de juguete con instintos naturales de caza, él literalmente se rió a carcajadas. Este era un bengalí descubriendo su lado salvaje en la seguridad del hogar. Saltaba, giraba en el aire, aterrizaba con esa gracia felina y luego lo miraba como diciendo, ¿viste eso? La semana 3 trajo prueba de que su vínculo era más profundo que un rescate. Tuvo intoxicación alimentaria tan grave que estaba en el piso del baño a las 3 a.m. Sara apareció en la puerta, caminó hacia él, se acurrucó a su lado en el piso frío y se quedó allí durante 2 horas. Un gatito que Al había salvado ahora se negaba a dejarlo cuando estaba enfermo. El mes 2 trajo el momento en el que todo encajó. Estaba trabajando desde casa cuando Sara saltó a sobre su escritorio. Caminó sobre el teclado, se sentó en su alfombra del ratón y lo miró con esos ojos ámbar. «Sara, estoy trabajando», dijo. Ella maulló una vez, fuerte y exigente. Él se rió. Tomó un descanso, jugó con ella durante 20 minutos. Cuando volvió al trabajo, ella se acurrucó junto a la portátil, contenta. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había pasado. No encontró un gato ese día en su puerta, encontró su gato, su compañera, su pequeña bengalí salvaje que había entrado en su vida y reorganizó todo. 6 meses desde esa hora del almuerzo. Sara ahora pesa unos saludables 3.6 kilos. Su pelaje bengalí es absolutamente impresionante. Bronce dorado con rosetas oscuras que capturan la luz cuando se mueve. Esos ojos ámbar aún más llamativos contra el pelaje sano y brillante. Corre, salta y juega con esa energía característica de los bengalíes. Cada día a las 12:30 p.m., Sara se sienta junto a la puerta, esperando. Cuando él llega a casa para almorzar, ella está allí, maullando su saludo como si nunca olvidara ese momento exacto en el que él eligió detenerse y ayudar en lugar de pasar de largo. Las personas le preguntan todo el tiempo, ¿cuánto gastaste en salvar a ese gato? Gastó 750 euros en facturas veterinarias y suministros. Pero esto es lo que no entienden. No puedes ponerle precio al momento en que algo roto decide confiar en ti. Porque a veces, las mejores cosas de la vida no vienen de la planeación. A veces vienen de un gatito bengalí sentado en tu felpudo a la hora del almuerzo, levantando una patita diminuta y eligiéndote para que sea su persona.